presidencial en regiones. Los medios de comunicación de la Universidad de Concepción hemos preparado un ciclo de entrevistas centrado en el desarrollo de las regiones con las 4 candidaturas a la primaria presidencial de este domingo. Cada encuentro ha sido grabado en la Biblioteca Central de la UDEC y esta emisión definida en orden aleatoria por sorteo, a fin de garantizar imparcialidad en la difusión. ¿Quiénes pueden votar en las primarias? Todos los electores y electoras que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias, tanto en Chile como en el exterior, y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las elecciones primarias, así como también quienes sean independientes, es decir, que no estén afiliados a ningún partido político. Los 8 partidos que integran el pacto de estas primarias son los siguientes: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista. Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado no pueden votar. ¿Es obligatorio votar en estas primarias? No es obligatorio ir a votar. Estas primarias son con voto voluntario. Lo que sí es obligatorio es, si fuiste escogido vocal de mesa, cumplir dicha tarea. ¿Cómo será la cédula electoral? Los electores recibirán una cédula electoral con los nombres de las 4 candidaturas del Pacto Unidad por Chile que irán en el siguiente orden. ¿Qué se necesita para votar? Para votar solamente necesitas lápiz pasta azul, tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de esta primaria. Y recuerda que las mesas funcionarán de 8 a 18 horas. 3 de las 4 candidaturas aceptaron nuestra invitación. Ahora te presentamos una breve reseña de nuestro primer entrevistado. Jaime Mulet Martínez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en Administración de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido diputado en varios periodos y es actual presidente de la Federación Regionalista Verde Social. Nacido en 1963 en la ciudad de Vallenar, región de Atacama, Mulet se formó en el Instituto Nacional Barros Arana, donde fue dirigente estudiantil en tiempos de dictadura. Inició su carrera pública como seremi de justicia en Atacama en 1990, colaborando con la Comisión Verdad y Reconciliación. Fue elegido diputado por primera vez en 1997, siendo reelecto en 2001 y 2005. Tras un receso de la vida parlamentaria, retornó al Congreso en 2018 y posteriormente en 2022. A continuación les presentamos la entrevista a Jaime Mulet. Ruta presidencial en regiones. Muy buenas noches. Queremos en primer lugar agradecer y dar la bienvenida al candidato a las primarias presidenciales por el Pacto Oficialista, don Jaime Mulet, en representación del Pacto o de la Federación Regionalista Verde Social. Muy bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación a la universidad. A mí me gustaría comenzar de modo general, especialmente considerando que la coalición a la que representa realiza una declaración ya desde su nombre, o al menos enfatiza temas regionales y medioambientales a partir del verde. Entonces, respecto de lo primero, respecto de lo regional, ¿cuáles son las medidas vinculadas a los territorios y al desarrollo regional que plantea su propuesta programática? A ver, el partido en sí, ¿cierto? Uno de sus ejes fundamentales o su doctrina fundamental es la regionalización, la descentralización. Y eso es una propuesta, obviamente, que va como una de las principales en el programa y cómo concebimos el país. En lo concreto, nosotros vamos a eliminar los delegados presidenciales regionales, vamos a traspasar atribuciones a los gobiernos regionales, vamos a hacer depender a los seremis de también los gobernadores, codependencia. Vamos a establecer que aquellas actividades económicas que tengan una clara identificación local, parte de sus tributos queden en la región y no se vayan todos al fisco, al centro, como lo hice yo, que soy el autor de la ley del royalty de la gran minería. Eso te diría lo fundamental. Vamos a alivianar el freno que hoy día constituye la dirección de presupuesto, incluso con los fondos que hoy día tienen las regiones a través del FNDR, que
este gobierno ha sido regresivo en esa materia, con más requisitos a propósito del caso convenio, y vamos a fortalecer los gobiernos regionales. Pues los gobiernos regionales, como están implementados, son semigobiernos. Un gobierno regional tiene un equipito muy chico de personas hoy día. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlos para que efectivamente tengan las capacidades para gestionar los recursos, desarrollar las estrategias de desarrollo y todo eso. Y eso lo vamos a hacer con funcionarios no nuevos, sino que traer funcionarios de los ministerios del nivel central para fortalecer la estructura regional. No más contrataciones, sino que mejor distribución en el país. Justamente mi pregunta siguiente iba a eso. ¿Cómo se operativiza esta eliminación de las delegaciones presidenciales? ¿Cómo se fortalecen los gobiernos regionales? ¿Y qué pasa con las atribuciones, por ejemplo, de las seremías? ¿Se traspasan funciones desde las delegaciones al gobierno regional y a las seremías? Nosotros, la transformación que proponemos es profunda, es una mirada distinta del desarrollo. No es solo eliminar los gobernadores y decir ahora van a depender los seremis del gobernador y no del delegado presidencial. No, lo que tenemos que hacer es una transformación más profunda y eso significa que, por ejemplo, del ministerio, cualquier ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, bueno, necesitamos fortalecer la seremía de obras públicas en todas las regiones, de acuerdo a las naturalezas y a las necesidades de la región. En algunas regiones va a ser más importante que en otras. Entonces hacemos una configuración distinta del Estado. No un gran ministerio en Santiago con 5.000 o 6.000 funcionarios del MOP, sino que esa gente repartida en el territorio de acuerdo a las necesidades de cada región. Y obviamente tiene que estar en el nivel central el ministro, las áreas, digamos, pero las decisiones se tienen que ir tomando al revés en las regiones. Porque hoy día tenemos seremías muy débiles, que tienen que consultar, no todo, pero prácticamente todo a nivel central. Pongo el ejemplo de Obras Públicas, que es sin necesariamente conocer la realidad de los territorios. Sin conocerle, cometiendo grandes errores. Entonces, eso es lo fundamental. Y lo otro, los recursos. Recursos que esto tiene un doble efecto positivo, no solo dejar parte de los impuestos de las actividades que tienen clara identidad local en la región, por ejemplo, las forestales acá, la pesca. Acá se pesca porque hay peces. Entonces son actividades que no se pueden desarrollar en otro lado. Acá hay forestales porque tú no puedes hacer en el desierto de Atacama. Entonces, eso está acá por el territorio, por la naturaleza. Y generalmente generan efectos nocivos también a otras actividades. Las llamadas externalidades negativas, que es un eufemismo, es daño que le hace una actividad a terceros. Entonces tiene que haber parte de los recursos acá para también preocuparse de los daños, en fin, y de la sustentabilidad ambiental. Entonces, de esa manera vemos entonces, atribuciones, recursos y también responsabilidad. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la responsabilidad? Metiendo a la Contraloría General de la República, lo vengo planteando hace 4 años, en los gobiernos regionales. La unidad de control y gestión del gobierno regional y de los municipios va a depender de funcionarios de la Contraloría designados por la Contraloría, de tal manera que el control sea previo, no ex post de la Contraloría, que hace lindos informes muy importantes. Ahora doña Dorothy Pérez se ha portado muy bien con las licencias médicas y otras cosas, pero la idea es que eso no ocurra. Entonces, la propuesta legislativa nuestra es que la Contraloría esté antes y no sea un funcionario de confianza del alcalde o del gobernador. Ahora, si llevamos esto a temas como seguridad, se ha generado toda una tensión pensando en el traspaso de atribuciones al gobierno regional. ¿Cómo se operativiza eso o cómo lo plantea o lo aborda su propuesta en términos de avanzar en el traspaso de atribuciones relacionadas con la seguridad de los territorios al gobierno regional? Mire, ahí hay que tomar ciertos resguardos. De hecho, se crea el Ministerio de Seguridad Pública y hubo una gran discusión si se traspasaban o no atribuciones de seguridad pública a los gobernadores y está explícitamente en su pregunta. Yo creo que sí, hay que traspasar atribuciones a los gobernadores y a los gobiernos regionales y locales, pero sobre todo en la prevención, en niveles de coordinación, pero no soy partidario de traspasar poder de fuego a los gobernadores ni a los alcaldes. El poder de fuego tiene que estar en manos de una sola persona, en manos del presidente de la República. ¿Por qué digo esto? El poder de fuego me refiero a poder disponer de policías, de mandar a las policías, creo que debe estar en un solo control, porque el riesgo está evidentemente en que hayan situaciones de conflicto entre una región y el Estado central, y creo que las relaciones internacionales y el poder de fuego debe estar solo en manos del presidente de la República.
Nosotros somos regionalistas, no somos federalistas, al menos yo. A veces en nuestro partido hay gente que es más federalista, pero la propuesta que hacemos es más bien de regionalización, y el poder de fuego y las relaciones internacionales, a mi juicio, deben estar en manos del presidente. Perfecto. Ahora lo quiero llevar a otros temas, conectividad, transporte, que son temas no solo importantes y que han creado mucho conflicto a nivel local en la región del Biobío o región de Ñuble, sino también en otras regiones del país. Entonces, en el caso específico de la región del Biobío, las extensiones del biotren a Lota y Penco están avanzando en distintos niveles, pero no se espera que estén listas hasta por lo menos el 2030. Entonces, en su programa usted habla de la Red Nacional de Trenes Eléctricos para una conectividad sustentable. ¿Cómo figura, de qué manera se podrían acelerar obras de las que estamos hablando acá en la región del Biobío y cómo se relaciona con lo que usted propone? Nos estamos acostumbrando a demorarnos demasiado en la construcción de las obras públicas y de las obras privadas en el país. Hacer un APR hoy día se demora entre 6 y 8 años, lo que es realmente inmoral, porque es para llevar agua potable. ¿Y por qué? Entonces, esta sociedad, nuestra sociedad, yo creo que hay un tema donde hay que poner los valores. Las sociedades tienen valores. El valor más importante es la vida, para todos nosotros, en eso no hay duda. Entonces usted, para llevar vida, por ejemplo, llevar agua, pongo eso como ejemplo, usted no puede después atascarse para llevar el agua 4 años en un tema arqueológico, y no significa que la arqueología no importa, significa que está más abajo en la escala de valores de la sociedad. Entonces a la arqueología usted le va a dar a lo mejor 3 meses para que resuelvan el problema, pero no le puede dar 5 años porque usted no le está llevando agua a las personas, no le está llevando vida. Esta cosa hay que ordenarla. El transporte es vital. ¿Por qué es vital? Porque si usted tiene derecho a la salud y no tiene cómo irse, entonces no le llega a la salud. Si usted tiene derecho a la educación y no tiene cómo transportarse, usted no llega. Entonces el transporte es un derecho que es para conectar derechos en el fondo. Y si no tiene eso, usted le está no solo liquidando el transporte, le está liquidando el derecho a la salud, a la educación. Por eso que hay que avanzar más rápido. ¿Y de qué manera agilizaría esos procesos? Con más plata. Sí, aquí lo que pasa es que hacen un metro en Santiago, meten $2.000 millones y el biotren le van pasando de a 10, de a 20, y esa es la verdad. Entonces solucionan los problemas. ¿Por qué? Y ahí está lo fundamental de la propuesta regionalista verde, que nosotros queremos, lo que le decía al principio, descentralizar el país, reconfigurar el país y traspasar los recursos y también la responsabilidad. Nosotros decidimos en las regiones, nos hacemos cargo, pero también somos responsables de hacer las cosas bien. Y si las hacemos mal, bueno, se asumen las consecuencias. Pero el país se va a equivocar menos en la medida en que las decisiones las tome la ciudadanía más cerca y no se tomen en Santiago. Es por eso, mire, si hubiera acá de repente una situación, el centro del país donde está concentrado el poder político y el poder económico, y donde los partidos tradicionales son igual de centralistas, por eso nacimos nosotros, ciertos partidos socialistas, son partidos respetables, somos aliados de ellos, pero son centralistas. Incluso a veces hasta nos traen candidatos de Santiago para acá, parlamentarios, a otras regiones. Otro ejemplo, que es muy importante, porque, por ejemplo, la inmigración y los problemas y la delincuencia, esa delincuencia nueva y la inmigración. ¿Qué pasa? Arica hace 6 años reclamaba, Colchane reclamaba, Iquique reclamaban, y no les importaba nada. Venía un alcalde de Colchane, un hombre que yo conocí, estuve en la Plaza Brasil de Iquique, lleno de inmigrantes hace 6 años. ¿Cuándo se preocupó el sistema político que manda este país, el sistema económico? Cuando llegó el tren de Aragua a Santiago. El narcotráfico hace 20 años en Arica hacían marchas blancas porque estaba entrando la cocaína, la pasta base, estaban envenenando a los niños, a los hijos de la gente. ¿Cuándo se preocupó el sistema político de verdad de eso? Cuando empezaron los narcofunerales, los tiros, las balaceras en la región metropolitana. Pero cuando estaba en Arica, cuando estaba en Antofagasta, y eso pasa lo mismo, y con los trenes y la necesidad de locomoción y de transporte público acá, todos los días uno ve situaciones duras, difíciles para la gente. Demorarse 1 hora y media para recorrer 20 kilómetros de San Pedro, ¿me entiendes? Es una locura, digamos, le liquidan la vida. Pero hay que tomar decisiones y yo lo voy a hacer. O sea, nosotros vamos a regionalizar el país. Y eso es lo que tenemos que hacer para que, obviamente, avancen más rápido estas obras. A lo mejor el metro puede esperar un poquito más, que se demoren allá. Si allá incluso en la red, que le dicen red ahora al Transantiago, el 40% no paga la tarifa. O sea, le estamos subsidiando hasta ese gran sistema
Acá la gente paga la tarifa. Así es. En regiones la gente paga la tarifa. Allá el 40% no la paga. Entonces hay que hacer cambios profundos, sustantivos. Y continúa Pero- creciendo. claro. Claro, no han hecho nada con eso. ¿Por qué? Porque está financiado por todos nosotros. Por el norte, por el sur, por las plata, los impuestos que se generan acá o se generan en el norte. Eso es. Entonces tenemos que hacer esa transformación. En términos económicos, en su propuesta programática usted plantea dinamizar una economía circular para lograr territorios más resilientes, señala la Así es. propuesta. ¿De qué manera proyecta alcanzar ese propósito o cuáles son las medidas concretas para Mire, nosotros trabajar en ello? vemos el desarrollo económico en dos líneas. Esta economía exógena, exportadora de la gran minería, que tenemos que hacerla más verde, entre paréntesis, nueva fundición, etcétera. Las forestales, que hay que corregir muchas cosas, las salmoneras, ¿ya? Y la economía también a escala humana, la economía de adentro, endógena, de adentro del país. Esa economía nosotros la tenemos que apoyar. Y dentro de esa economía endógena a escala humana está la economía circular. Nosotros no tenemos por qué transformar a la sociedad o seguirla transformando en una sociedad consumista, absolutamente consumista y demandante. Pues estamos generando solo consumidores en este modelo neoliberal extremo del país y gente que demanda cosas. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, generar gente que también se comprometa con el desarrollo, pero el desarrollo a escala humana, que tome las decisiones en su comuna, en su barrio y se comprometa con el resultado, pero que los escuchen, que vayan decidiendo. Y la economía circular es fundamental porque el planeta es finito. El planeta no es infinito, entonces usted no puede seguir escalando en el consumo, ¿cierto?, de manera absolutamente irresponsable. Mire lo que pasa con el plástico. Tenemos los océanos llenos de plástico. Ya bebés naciendo con plástico, microplástico. Estamos ahí ayudando a un programa que se llama Basura Plástica Cero, que es muy interesante. Y uno ve, entonces, eso no puede ser. Y nosotros entendemos que esa economía a escala humana, que aprovecha la economía circular, busca la soberanía agroalimentaria, ¿cierto?, la soberanía energética, techos solares, 1 millón de techos solares, abaratamos el costo de la energía eléctrica y además contribuimos al cambio climático. O la soberanía agroalimentaria, cómo traemos alimentos a veces de China, alimentos de China, con una, no sé, 20.000, 30.000 kilómetros y la huella ecológica de ese alimento que llegan, a veces llegan unos fideos, una pila de cosas que llegan de China. Eso no puede ser. Entonces tenemos que abordarlo como con decisiones. En primer lugar, tener el propósito de hacerlo. No todo es el mercado, no todo lo fija el mercado. Ahí es donde hay que, obviamente, hacer funcionar también al Estado. Y yo creo que lo otro que es muy importante también es seducir a la ciudadanía, empezar dando el ejemplo desde el Estado, desde las autoridades, pero es posible hacerlo. Sí, ahí iba mi siguiente pregunta, porque una cosa es proponer y establecer lineamientos para una economía circular y otra cosa es involucrar a las personas para que efectivamente participen de procesos que son distintos a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo se piensa establecer un programa? Claro, por eso que estas dos cosas, lo que yo les señalaba antes que es fundamental que la gente participe en las decisiones a nivel de base, a nivel local, a nivel comunal, a nivel vecinal. La gente tiene que involucrarse y no solo. ¿Y cómo se involucra? Dándole atribuciones y escuchándolas y tomando las decisiones y que se hagan cargo de sus resultados. Entonces, si no queremos o tenemos dificultades con el retiro de residuos domiciliarios, la basura, por ejemplo, que existe en todo Chile, bueno, tenemos que también aprender a, ¿cierto?, hacer compostaje, aprender a avanzar en reciclar, qué sé yo. ¿Te fijas? Pero ¿cómo lo hacemos? En la medida que la gente participe y que sea parte de la decisión y del resultado. Es muy importante democratizar. El modelo neoliberal extremo que tenemos en el país, en el fondo, genera solo consumidores. Te enseñan a consumir, a consumir, a consumir, y todos entramos en 40 años. Yo tengo 61, de manera que alcancé a ver un país distinto. Y no es que añore ir al pasado, no, sino que la extralimitación de la sociedad de consumo está generando problemas graves en el calentamiento global y no es un invento. Mire lo que pasa cada vez que hay, no sé, pues, incendios, 133 personas muertas en Valparaíso, los más pobres siempre son los que joden. 600 techos volaron el otro día en Puerto Vara, de los más pobres. Tenemos que preocuparnos de eso, son cosas que van ligadas. Yo creo que se puede, ahora no es. Nosotros hacemos siempre una síntesis, que es muy importante decirla también. Tenemos que salvar el planeta, pero ser capaces de llegar a fin de mes, porque hay que preocuparse también que la gente trabaje, que la gente tenga salud. ¿Se fija? Esto es difícil equilibrarlo, pero yo creo que es posible.
Muchas gracias, Jaime. Vamos a hacer ahora un intermedio comercial. Vamos a continuar posterior a ello conversando sobre otras temáticas regionales y que nos interesan a los territorios para su desarrollo. Volvemos en unos segundos. Ruta presidencial en regiones. Para mí, estudiar en la UDEC es más que ser parte de una gran universidad. Es algo mucho más grande que eso. Es ser parte de una comunidad. Una comunidad de más de 25.000 estudiantes. Con un cuerpo académico de excelencia. Presente en distintas ciudades de Chile. Concepción, Chillán Y Los Ángeles. Ingresa a admisión.udec.cl. Conoce nuestras 89 carreras. y sé parte de la mejor universidad del sur de Chile. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Ruta presidencial en regiones. Continuamos conversando con Jaime Mulet, candidato a las primarias presidenciales por el Pacto Oficialista que se realizan el próximo domingo 29 de junio. Muchas gracias, Jaime, otra vez por estar con nosotros. Y ahora me gustaría continuar con temas sobre aspectos específicos de la propuesta programática que hace tu pacto. En el fondo es, por ejemplo, en el programa hablan de la reindustrialización verde para Chile y especificando proyectos, por ejemplo, solo para las regiones de Antofagasta, Atacama y Magallanes. ¿Qué pasa con regiones como Biobío, por ejemplo, y cómo conversa esta propuesta con el plan de fortalecimiento industrial del Biobío? Bueno, yo creo que es muy buena su pregunta. Tenemos mucha claridad en lo que hay que hacer en el norte y le digo por qué. Y planteamos dos fundiciones, una en Atacama, una fundición de refinería y planta de recuperación de metales nobles. El royalty, perdón que diga que ese recurso, ese proyecto de ley de mi autoría que se aprobó, que hoy día está haciendo que lleguen recursos a todo el país, incluida esta región, por eso me siento muy orgulloso de ese proyecto de ley, quizá el más importante que he hecho, porque tiene resultados concretos en la vida de la gente y muchos recursos. Bueno, fíjese que tenemos que captar más renta de la minería porque hoy día estamos exportando piedras, concentrado de cobre, que tiene un 28% de cobre. Entonces hay que hacer nuevas fundiciones. No podemos dejar esos espacios para que lo hagan los chinos. Funden y refinan los chinos. ¿Y por qué China tiene tantas tierras raras, tiene tantas cosas? Porque lo sacan del mismo concentrado que exportamos nosotros. De manera que es importante que fundamos y refinamos. Eso significa más empleo, significa captar los metales nobles que hay, el oro, la plata, las tierras raras, el renio y otros que son muy importantes, ¿ya? Y generar obviamente más trabajo, más recursos, más ingresos. Eso hoy día lo estamos regalando. ¿Por qué lo regalamos? Porque hay un negocio del concentrado de cobre donde entraron operadores, influyen en los gobiernos y en vez de ir aumentando la capacidad de fundición, ha ido disminuyendo en este país. Eso no lo podemos perder. Acá en la región ya perdimos en el Biobío la siderúrgica. Hace 2 meses atrás, Inglaterra expropió la última siderúrgica que quedaba en Inglaterra porque no querían quedarse sin siderúrgica, que era de una empresa china. Yo seguí todo el caso. Yo creo que acá debiéramos hecho lo mismo en Chile. No podemos no depender, de nosotros mismos en aspectos que son fundamentales. Y el acero que producía Huachipato, bueno, un acero importante para Chile. Veía ayer en Valdivia cómo construían unas tremendas embarcaciones, puro acero. Aquí también hay astilleros,
puro acero que requieren las embarcaciones, las más grandes, bueno, y las más chicas que se hacen, ¿cierto? Lo que se necesita para el desarrollo de la construcción, acero. Entonces no podemos quedar amarrados. Entonces una de las cosas que hay que hacer es recuperar esas capacidades y no perderlas. Yo creo que hay que recuperar esa capacidad acá. Incluso ¿Disponible para expropiar en caso de ser necesario? Disponible para expropiar si es necesario, porque la expropiación, la ley lo permite, la Constitución, en caso de interés nacional, ¿cierto? De seguridad nacional, y eso es un caso de seguridad nacional, seguridad económica nacional. Utilidad pública e interés nacional. Usted puede expropiar para hacer un hospital, para hacer un camino, utilidad pública, pero también por seguridad nacional. Entonces creo que se puede hacer porque hay actividades que no podemos quedar en manos de la República Popular China en todo. Hay mínimo. ¿Por qué? No solo por las cuestiones de orden político, sino las cuestiones de orden ambiental, de orden de salud. Un nuevo epidemia como el COVID, mire lo que nos significó en retrasos del comercio internacional, que se bloqueó todo. Entonces no podemos quedar amarrados a eso. Entonces yo creo que hay espacios donde nosotros tenemos que reindustrializar. Y bueno, y lo que tiene que ver con las forestales acá, lo que tiene que ver con la pesca acá, y la vocación que vaya desarrollando la región también. Esta es una región muy rica y muy compleja, sobre todo por su situación lacustre, digamos, que es difícil compatibilizar industria con la naturaleza. Y a nosotros nos interesa también defender la naturaleza, y ahí hay un gran desafío que tienen que ir resolviendo también los propios penquistas, ¿cierto? Las decisiones que vayan tomando. Pero se puede. No todo es el mercado. Y en lo concreto, ¿cómo conversa esto con el plan de fortalecimiento industrial del Biobío? Yo creo que conversa de varias formas. Por ejemplo, acá tenemos las capacidades, y que entiendo están también en el plan, que tiene que ver con todo el apoyo que puede haber a la industria de la construcción, desde la madera propiamente tal, que aquí se podría desarrollar. Nuestro programa de gobierno contempla duplicar la cantidad de viviendas que se tiene que hacer en el país. Y se puede. Hoy día estamos construyendo 80.000 viviendas, 65.000 aproximadamente públicas y 15.000 a 20.000 privadas. En el 2015 se construyeron 179.000 viviendas en el país, entre públicas y privadas. Pero se paralizó, sobre todo la privada. Tenemos un verdadero plan revolucionario para promover la vivienda social y también la privada. ¿Cómo? Con exenciones tributarias para que se entusiasmen los inversionistas. Y aquí es muy importante porque tenemos que meter la madera fundamentalmente la madera y la construcción prehecha, digamos, industrializada. Eso es muy importante, y esta región podría ser un tremendo aporte para todo el país, sobre todo porque tiene la capacidad. Además es una región que tiene mucha inteligencia, que tiene buenas universidades, que tiene buenos institutos en relación al resto del país. Es el segundo lugar, yo diría, con más capacidad, que hay que siempre reforzar en materia de innovación y desarrollo. En la madera aquí hay excelentes profesionales que han estado trabajando muchos años en ello. De hecho, propusimos al inicio de este gobierno que se incorpore la madera con más fuerza, como somos verdes, pero no hubo en la construcción, y no hubo en eso interés. Entonces yo creo que ahí hay un foco muy importante donde se puede avanzar. En la producción de vacunas, en la producción de una serie de cosas que esta región está preparada, más que el resto del país. Y como una propuesta verde, ¿cómo ven ustedes la iniciativa que se podría convertir en ley, la ley de permisología? ¿Cómo conversa con sus propuestas programáticas? Yo no estoy dispuesto a votar varios aspectos de la ley de permisología. Como parlamentario somos 2 diputados regionalistas verdes, y en eso hemos ido trabajando con una serie de organizaciones, porque nosotros estamos dispuestos, que se pueden apurar muchas cosas, cortar plazos, perfectamente. Pero hay aspectos de la defensa del medio ambiente que son fundamentales. O sea, acá hay que actuar con responsabilidad, y no es hipismo esto. No es que uno sea hippie, le guste lo verde y andar, ¿me entiende? No, esto es una realidad. Ayer estaba en Valdivia y yo le decía a los valdivianos en una entrevista: mire, si nosotros no somos capaces de poner límite a algunas cosas, este río, que hoy día le genera un ingreso importante en materia de turismo, se van a quedar sin ríos. Yo vi los ríos en el norte, vi el Mapocho hace 40 años cuando llegué a estudiar a Santiago, y hoy día el Mapocho no pasa agua. Y eso es parte del problema del calentamiento global y de lo despreocupado que se fue con la cordillera, donde estaban los glaciares. Entonces podemos retardar quizá un fenómeno que no vamos a poder evitar, pero podemos retardar y ojalá revertir en los próximos años, ojalá, pero sí retardar. Y por eso que acá es muy importante la defensa de la zona lacustre. Yo he estado en San Pedro de la Paz con usted, Luis, que me acompaña, con Luis Isla, hace ya 5 años que estaban defendiendo, me acuerdo,
un humedal, digamos, urbano, porque las constructoras se quieren comer todo, y bueno, y ahí hay que conciliar. Pero hay que entender que no es oposición por oposición, que es oposición por vida. Si no, nos vamos a quedar sin agua, antes de tiempo. Y eso obviamente hay que hacerlo por responsabilidad. Y pensando en proyectos que en este minuto el gobierno lleva adelante, como el proyecto por el postnatal, aborto, entre otros proyectos, ¿considera usted que son clave actualmente o a cuáles daría continuidad en una posible presidencia, por ejemplo? Mire, respecto al aborto, yo tengo una postura contraria al aborto libre, pero esa es mi postura personal. Yo lo he dicho porque en mi partido hay gente partidaria del aborto libre, y cuando este partido parte, entre otras cosas, dijimos que iba a haber libertad en esa materia. Pero evidentemente si el Congreso aprueba, de hecho hay ya un proyecto de ley, obviamente hay que cumplirlo. Yo voy a ser presidente de la República de todos los chilenos y que sea yo, o que tenga yo una postura respecto de una postura más bien filosófica, desde la biología, la tengo yo más que de la religión, aunque soy creyente, creo que hay vida y bueno, y tengo esa certeza, pero respeto las otras posturas. Pero uno va a ser presidente de todo Chile, uno no puede imponer sus creencias o sus posiciones, menos en un tema de esa naturaleza. Yo soy partidario incluso de ir más allá. Y he dicho y presentamos un proyecto para que se plebiscite el tema del aborto, se plebiscite y sea la ciudadanía la que lo resuelva, incluso en esta elección presidencial del mes de noviembre. Lo presentamos algunas semanas atrás, para que quede claro que mi posición yo la expongo, porque para mí es importante, pero yo no la voy a imponer, digamos. Es la ciudadanía la que decide, o el Congreso. Pero prefiero que sea la ciudadanía, porque el Congreso además está muy fragmentado, desprestigiado, en un tema tan esencial, desgraciadamente. Por eso dije mejor que la ciudadanía en un tema que es muy trascendente. Y bueno, y respecto a las políticas de natalidad, por ejemplo, hoy día tenemos un grave problema, 1,14% de la tasa de natalidad, o sea, nos estamos envejeciendo. Y la tasa neutra es del 2,1 hijos por cada mujer. Estamos en 1,14, nos estamos envejeciendo. Y eso tiene consecuencias geopolíticas, de las jubilaciones, en el desarrollo. Entonces hay que promover políticas de natalidad. ¿Cómo? A mi juicio, lo que nosotros hemos propuesto es garantizar la sala cuna universal, una asignación familiar especial reforzada para las personas que estén obviamente dispuestas, una política de vivienda, porque obviamente si tenemos 600.000 viviendas en déficit y vive mucha gente de allegado compartiendo, muchas veces hasta no se puede tener intimidad, digamos, menos criar un niño. Sala cuna universal garantizada es muy importante, garantizar quizás la educación superior. Estamos buscando una serie de medidas para promover la natalidad. Es muy importante. Y así como se piensa en natalidad, ¿de qué manera se piensa en el otro extremo? Porque efectivamente, usted lo decía, somos una población que está envejeciendo y eso lo confirma el plebiscito, o sea, el censo, perdón, sí. El último censo del 24, que Chile está envejeciendo y rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las políticas que se piensan para esta población mayor? Mire, en primer lugar, las políticas sociales hacia el mundo mayor. El mundo mayor tiene hoy día los niveles de ingreso más bajos. Tiene la jubilación, ¿cierto?, la pensión garantizada universal, que hoy día está en 200, va a estar en 250.000 pesos ahora a partir del mes de septiembre, los de 82 hacia arriba, y bueno, y los próximos meses. Primero hay que apoyarlos económicamente también. O sea, cada vez que podamos subir la pensión garantizada hay que subirla. ¿Qué tenemos en lo inmediato? Yo no me puedo comprometer con cifras de subir la pensión. Hoy día no estamos preparados para eso, para decirlo, digamos, en cuánto, ponerle número, pero sí la preocupación. ¿Cómo? Vamos a eliminar el IVA, bajar el IVA a la mitad, al 10%, a un conjunto de bienes, a los remedios, por ejemplo, que consumen mucho los adultos mayores. Vamos a traer remedios, por ejemplo, de la India, que valen un sexto, un quinto de lo que hoy día se está consumiendo en Chile. Hemos hecho y estamos mirando los números. Son impresionantes lo barato que son los remedios en otros lados y el control que hacen ciertos carteles farmacéuticos hoy día en nuestro país, que se ha hablado mucho pero no se ha roto. Entonces le vamos a bajar los bienes, eso es lo primero. Le vamos a poner límite al pago de las contribuciones, que otro de los problemas que a veces familias que han sido clase media terminan pagando contribuciones a los bienes raíces muy elevados. Vamos a poner un límite que no traspase más de cierto nivel del ingreso, por ejemplo. Vamos a crear más el EAM, estos establecimientos de larga estadía para adultos mayores que están solos. Tenemos que fortalecer el programa de
hay, ¿cómo se llama? El programa de ayuda, digamos, a las personas, a los cuidadores. El Sistema Nacional de Cuidados es fundamental, que está partiendo en este gobierno, y una de las cosas buenas que ha hecho el presidente Boric y que va a quedar ese nuevo sistema. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores que están siendo cuidados por sus hijos, por familiares, y es necesario también, obviamente, darles apoyo. De esa Sobre manera, todo por mujeres. Mujeres, casi el 95% son mujeres. Hay varios pilotos, yo los he visto, los he seguido mucho, porque es muy importante también la salud y las capacidades del cuidador, ¿te fijas tú? O de la cuidadora, como normalmente es, pero también liberas esa tensión que se puede formar y también ayudas a la persona que, bueno, son adultos y también, obviamente, muchas veces hijos, hijas, personas que no necesariamente son adultos. Entonces tenemos que avanzar en los establecimientos también de larga estadía, que son diurnos, no solo para quedarse, sino que para estar y tener una vida mejor, que han resultado, que tienen otro nombre, no me acuerdo del acrónimo en este momento, pero he visto que resultan muy bien, donde el adulto mayor, que hoy día es autovalente, que tiene su casa, bueno, pero va a pasar el día donde se le atiende, donde tiene preferencia en la atención médica y de otros cuidados. Hay que preocuparse de eso. Quiero llevarlo ahora al tema de educación. En su propuesta establece que los servicios locales de educación pública puedan depender directamente de las gobernaciones regionales. ¿De qué manera implementaría esta propuesta? Hemos visto que los servicios locales han sido severamente cuestionados. En mi región de Atacama tenemos una experiencia bien amarga. 80 días de huelga los profesores por una serie de, más bien, reparaciones locativas, pequeñas reparaciones en las escuelas que los servicios locales no fueron capaces de, con un poquito de recursos, sacar adelante, porque todo se entrabó. Muchas veces la educación municipal, que tenía muchas críticas y evidentemente la sigue teniendo, pero solucionaba aspectos prácticos más rápido. Acá los servicios locales, por lo menos en Atacama, han tenido un resultado bastante complejo, particularmente el de Copiapó. Hay otro en la provincia del Huasco que ha ido mejor. Nosotros creemos que la educación, sin hacer una gran transformación, porque no podemos seguir jugando, pero traspasarla un poco al poder, al control democrático. El control democrático es el que puede hacer una autoridad electa, por ejemplo, el gobernador regional con un consejo, con los alcaldes que tienen control democrático, con las empresas de la región, con las universidades de la región, con los representantes de los apoderados, ¿cierto?, de los estudiantes también, en consejos regionales donde hay algo más fluido, con mayores niveles de decisión regional. Creemos que eso es mejor. El control democrático ayuda mucho, porque si usted no resuelve los problemas, la gente no reelige al alcalde, no reelige al gobernador. Y eso ayuda. Aún así, los vicios de cómo se evita replicar los vicios que se produjo con la municipalización de la educación. Precisamente porque no va a depender, y no vamos a retrotraer esto al alcalde, sino que en vez de tener 2 o 3 SLEP por región dependientes del nivel central, es tenerlos en un consejo en cada una de las regiones. En el fondo tú tienes el control más directo de los recursos que puede proveer el gobierno regional, que puede proveer el gobierno municipal, por ejemplo. Te fijas, y estás encima. Yo no quiero que terminen absolutamente fuera del sistema educacional los municipios y se laven las manos. Porque muchas veces, por ejemplo, los problemas que he visto en Atacama son problemas simples. Rotura de vidrio, pizarrones, baños que están malos, que obviamente los profesores y los alumnos reclaman, que es muy fácil solucionar con el municipio, con los, no sé, la dirección de operaciones, digamos, que antes resolvía todo eso, esas cosas prácticas. No en la educación, porque ahí los alcaldes no anduvieron muy bien, digamos, en el contenido. Pero sí hay aspectos que si están involucrados directamente tú los resuelves más rápido. ¿Qué pasó en Atacama? Que incluso el gobierno regional ponía la plata, pero la plata tenía que ir para Santiago, porque ahora depende de la Dirección General de Educación. Entonces tenés lleno de organismos, la Dirección General de Educación, la Subsecretaría de Educación, el SLEP, la Dirección Provincial, la Seremía, la Superintendencia. Regionalicemos. Que las regiones vigilen, que las regiones supervisen. Control democrático. Y obviamente donde estén los apoderados, donde estén las universidades que tienen carreras de pedagogía, donde estén también las empresas, que son las que también obviamente pueden colaborar desde el punto de vista del trabajo y preocupación de las escuelas técnicas, que también es muy importante. Entonces eso no es una modificación tan profunda,
Más que el SLEP, dependiendo de la Dirección General de Educación, me imagino un consejo regional presidido por el alcalde, perdón, por el gobernador con los alcaldes con estos estamentos que le señalaba, donde estén ahí los 2 o los 3 o los 4 SLEP que hay por región. Estamos llegando al final, pero no puedo cerrar sin conversar sobre educación superior. Estamos en la Universidad de Concepción, una de las universidades más importantes del país, en el reciente ranking publicado de Nature, segundas a nivel nacional. Entonces, quiero consultar cómo ve el sistema de educación superior en Chile, especialmente en el contexto de discusión del financiamiento de la educación superior. Bueno, tenemos un problema bien grave en la educación pública particularmente, que es el financiamiento basal, que hoy día está generando una serie de dificultades en toda o en la mayoría de las universidades de carácter público. Y eso se necesitan evidentemente más recursos para asegurar el financiamiento basal. Tenemos problemas también con los aranceles, con las universidades que se hicieron cargo de la gratuidad, donde muchas veces no se premia la calidad. Por ejemplo, una universidad de la calidad de la Universidad de Concepción, que sin duda la tiene, recibe más o menos lo mismo que recibe otra universidad por carrera que tiene un pizarrón para enseñar derecho, digamos, y no tiene, no sé, una gran biblioteca, una historia, y pasa eso, ¿te fijas? Entonces el financiamiento basal debiera también, el financiamiento de los aranceles debiera también considerar la calidad, te fijas tú, o complementarlo con el basal en universidades que indudablemente generan mejores respuestas educativas, o sea, premiar la calidad y no premiar la mediocridad, como de alguna manera ocurre, porque tú si le pagas lo mismo a una universidad mediocre, bueno, entonces ahí tenemos un problema creo que bien grave. Y lo otro que tenemos que ser capaces de inyectar más recursos en investigación y desarrollo. Chile hoy día invierte un 0,3, un 0,4% del PIB en eso y tenemos que llegar por lo menos al 1%, y eso es responsabilidad del Estado, pero también responsabilidad del sector privado. Hay una ley para promover una franquicia tributaria para la investigación y desarrollo que no ha resultado mucho, pero universidades como la de Concepción, y no es por ser, son focos, alumbran, son muy importantes, deberían tener financiamiento especial, son pocas a nivel nacional. Y surgen, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, surgen como una necesidad regional. Así es. Frente al surge centralismo, desde la no ciudadanía, eso. sí. Y tienen que los propios penquistas formar esta universidad, ¿cierto? Y que han mantenido el prestigio, pero obviamente requiere más ayuda. Porque Chile tiene un profesional de alta capacidad, con doctorado o magísteres de alta calidad cada 10.000 habitantes. Y requerimos llegar a 10. A 10. ¿Por qué? A 10. Porque tenemos que generar conocimiento. Se nos viene la inteligencia artificial, o sea, ya se nos vino. Se nos metió en todas partes. Estamos en lo que los economistas llaman la trampa de los ingresos medios. Tenemos que ser capaces de agregar valor a todo lo que estamos haciendo, si no nos vamos a quedar o vamos a retroceder desde el punto de vista industrial, las forestales, la pesca, todo. Todo requiere mayores niveles de capacidad, ¿cierto? Mayores niveles de conocimiento para poder avanzar, para competir, para enfrentar los problemas del cambio climático, para salvaguardar nuestra naturaleza. Entonces hay que hacer un esfuerzo gigante en eso. Y desgraciadamente a veces no se entiende, se estandariza mucho, pero hay que privilegiar lo bueno. Son las propuestas, definiciones y la visión del candidato Jaime Mulet en esta entrevista a los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Ruta presidencial en regiones. Candidaturas están disponibles en el sitio web del Servicio Electoral, cervel.cl, y en el código QR que está apareciendo en pantalla. Agradecemos a los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Ruta presidencial en regiones.